¿Saben? Me encanta cómo lo plantea Pedro. Dice, lo voy a citar en Reina Valera. Si estas cosas abundan en ustedes, no le permitirán estar ociosos. Podemos tener acceso a la salvación por medio de la fe, porque a Dios le dio la gana. Porque a Dios le dio la gana. Porque a Dios le dio la gana. Hemos estado hablando acerca de poner nuestras cuentas claras con el Señor. La figura que hay detrás de esto es cuando nos sentamos frente a frente con el Señor. No tiene sentido que tengamos nada oculto, nada guardado. Estar con nuestras cuentas claras delante del Señor es no tener cartas debajo de la manga. ¿Saben? Es podernos presentar diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy yo con mis luchas, con mis defectos, con mis dificultades, pero estoy aquí y no quisiera dejar pasar esta oportunidad para poder aclarar mi vida, aclarar mis cuentas delante de ti. Dios espera que nosotros podamos tener nuestras cuentas claras con Él. Lo primero que establecíamos para poder llegar a esa posición de tener nuestras cuentas claras con el Señor es la confesión. Y recordamos un poco lo que pasó con David y cómo el Señor fue tratando con David hasta que él tuvo que poner sus cuentas claras con el Señor. ¿Saben? Con ese tema de las cuentas claras y las cartas bajo la manga, recuerdo que hace un tiempo vi a un grupo de personas jugando dominó. Ustedes saben, a mí no me gusta el dominó, pero me encanta ver cuando juegan dominó porque se forman unas peleas interesantísimas. Y está la gente que está ahí jugando dominó, es un grupo de amigos y, ¿sabes? De esos amigos que generan confianza como para hacerse trampa entre ellos y no se ponen bravos. Entonces ahí todos se estaban haciendo trampa, ¿no? Y yo me paro al lado de la mesa y cuando me paro veo que uno de los jugadores tenía una ficha en la cabeza. Los demás, por el nivel en el que estaban, pues no podían ver la ficha que tenía en su cabeza, pero yo desde donde estaba sí podía verla. Y él realizó todo el juego con una ficha en la cabeza. Y por un momento me pregunté por qué tenía una ficha en la cabeza. Bueno, termina el juego, trancan el juego. Y como trancan el juego, presentan la ficha, por supuesto el equipo que él conformaba con otro ganó. Y después que ganan, voltean la ficha y cuando va a barajar, él hace un movimiento sutil de cabeza. La ficha cayó y la barajeó y nadie se dio cuenta. Impresionante, man, una maestría para hacer trampa maravillosa. Sí, casi que lo hable. Si no fuera porque es para hacer trampa, pues podríamos decir, mano, lo hable. Pero saben, desde la posición de todos sus compañeros, nadie se dio cuenta. Chico, y la cosa pasó. Nadie se dio cuenta. Pero yo lo pude ver, ¿y saben por qué yo lo pude ver? Porque desde mi óptica, él estaba por debajo de mí y desde aquí se miraba todo. Logré ver todo lo que hizo. ¿Saben? Cuando hablamos de poner nuestras cuentas claras con el Señor, estamos refiriéndonos justamente a eso. Tú y yo pudiéramos tener fichas ocultas delante de las personas que están a nuestro alrededor y podríamos pasar nuestra vida con nuestras fichas ocultas y nadie las vería. Pero ¿cómo le ocultamos esas fichas al Señor? Desde la posición del Señor. Hermano, no hay nada que tú y yo podamos tener oculto. Él lo sabe todo, lo ve todo. Y David, que había logrado realizar lo que tal vez en su mente era el crimen perfecto, desde la posición del Señor, la ficha de David estaba perfectamente visible. Y el Señor lo confrontó hasta que él tuvo que aclarar su condición delante de él. Hermanos, necesitamos aclarar nuestra condición delante del Señor. Hemos dicho aquí también que la pureza tiene que jugar un papel para nosotros sumamente importante. La confesión nos va a permitir poder enfrentar las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar sin exponer nuestra pureza. Y eso es central en la vida cristiana. Tendremos que enfrentar situaciones difíciles. Y desde hace un par de semanas hemos estado estudiando la primera carta de Pedro, que le escribe a un grupo de cristianos que están pasando por situaciones difíciles. Y si me preguntaran cuál es el tema recurrente, tanto en la primera como en la segunda carta de Pedro, el tema recurrente pudiéramos considerar muchísimos, pero el más relevante en ambas cartas es la idea de vivir una vida santa. Se espera de los creyentes que vivamos una vida santa.
Y hemos definido ya que la santidad no es perfección absoluta. Si no, nadie pudiera llegar allí. Creemos que podemos ser santos porque aquel que nos llamó es santo. Así que en la medida que yo me abrazo al que es absolutamente santo, su santidad comienza a reflejarse en mi vida. Cuando llamamos a una vida santa, lo que Pedro aquí nos está llamando es a vivir una vida tan apegado a Cristo que su santidad comience a darle forma, comience a moldear mi conducta, mi pensamiento, mi manera de vivir, mi manera de ser, de tal manera que la santidad de Cristo se comience a evidenciar en mi vida. Nuestro Dios es tan santo que cuando nos abrazamos a Él, Él puede hacer que las cualidades y características que definen su santidad se vean manifestadas en estos hombres y mujeres imperfectos que somos nosotros. Entonces, sed santos, dice Pedro, porque, no como, sino porque Dios es santo. Por su santidad nosotros podemos también vivir vidas santas. Muy bien, pues quiero que avancemos un poco más en la idea que hemos ido desarrollando. Queremos tener nuestras cuentas claras con el Señor, confesamos nuestros pecados, sacamos a la luz esas fichas ocultas que están allí y las ponemos delante del Señor. Comenzamos a valorar nuestra pureza. Ahora, surge una pregunta. ¿Cómo podemos vivir nosotros en esa pureza? Si cambiamos de carta, pasamos de la primera carta de Pedro a la segunda carta de Pedro, pues nos vamos a conseguir con un ambiente bien interesante. En la primera carta de Pedro, él escribe a un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos. Alguna persecución un poco diferente a la que estamos acostumbrados a considerar, porque esta era una persecución que era muy reactiva. Seguramente Pedro escribió esa primera carta cuando Nerón, y no había una persecución abierta en contra de la iglesia, sino que si cualquiera hablaba mal de un grupo de cristianos, entonces el Imperio Romano iba a perseguirlo. Los iba a apresar, algunos de ellos fueron torturados, otros fueron asesinados, pero realmente no porque hubiera una persecución directa, sino que era una persecución, podríamos llamarla reactiva. Si alguien se quejaba de un grupo de cristianos, entonces el imperio actuaba en contra de ellos. Por eso es que muchos de ellos sufrieron por la causa de Cristo siendo difamados. Se hablaban cosas de ellos mintiendo, y como eran difamados, se hablaban cosas mintiendo, ellos sufrían por la causa de Cristo. Cuando pasamos a la segunda carta de Pedro, pues esa realidad social no ha cambiado mucho, pero sí ha cambiado algo en el autor. ¿Saben? El tiempo de la muerte de Pedro estaba cerca y él lo sabía. De alguna forma, él sabía que iba a morir, lo dice en su carta. Él sabe, ya el Señor le ha mostrado que el tiempo de su muerte está cerca. Él iba a morir por la causa de Cristo, no iba a morir por causas naturales, iba a morir por la causa de Cristo. Algunos piensan que ya apresado, ya de alguna forma capturado por predicar el Evangelio, el Señor le hizo entender a Pedro, ¿sabes qué? Pedro, no vas a salir de esta situación. Esta es la situación de la que hablamos hace tiempo atrás, cuando te dije, llegará el momento en que tendrás que dar tu vida por mí. ¿Saben? Pedro estaba claro de eso. Y lejos de entrar en pánico o entrar en colapso, me sorprende la actitud de Pedro, porque al saber que le quedaba poco tiempo en esta vida, la preocupación de Pedro fue esta: voy a morir y me preocupa que ustedes vayan a olvidar las cosas que necesitan tener pendientes para poder vivir la vida que Dios espera que vivan. No me voy a morir sin recordarles cómo deben vivir como hijos de Dios. Mi hermano nos dejó esta segunda carta, que es un documento maravilloso que todo cristiano debe leer, volver a leer y releer. Les voy a confesar, en mi lista de predicaciones, que normalmente es un poco amplia, en años, en calendario, en mi lista no estaba hablar de este tema particularmente el día de hoy. Pero tengo días que el Señor me está hablando aquí en este pasaje que voy a compartir con ustedes, y entendí que creo que el Señor quiere que lo podamos plantear juntos, lo podamos considerar juntos. Entonces, me consigo con la segunda carta de Pedro, en el primer capítulo, cuando un hombre está a punto de morir y se detiene en su vida y le dice, escribe una carta
porque quiere dejarle el recordatorio claro a sus hermanos en Cristo de cómo deben vivir la vida cristiana. Hermano, nos quedó este documento y lo tenemos aquí. Vamos al capítulo 1 de Segunda de Pedro. Este hombre nos va a hablar un poco acerca de qué tenemos en Cristo y cómo se espera entonces que vivamos. Como estamos en una sociedad muy práctica, esta sociedad en la que vivimos es sumamente práctica. A nosotros nos gusta todo el planteamiento de dame los 3 pasos para ser feliz, 5 pasos para llegar al cielo, 7 hábitos de la gente altamente efectiva, cómo ser próspero y no morir en el intento, 5 pasos prácticos. A todo el mundo le gusta que la cosa sea así. ¿Sabe? Tipo receta de cocina. Los que no somos cocineros necesitamos una receta. Hay personas que cocinan, yo admiro mucho a la gente que cocina por tacto. ¿Saben? Esa gente que tú le preguntas, y mira, ¿cómo haces tú el arroz? Bueno, tú agarras una pizca y le echas un puñado de arroz en un poco de agua, pero cuando le preguntas, hermano, ¿cuánto es un puñado? Bueno, un puñado. ¿Y cuánto es una pizca? Una pizca. Y cuando hablas de echarle un poco de agua, ¿qué? Échale agua. Para la gente como yo, que tengo 2 problemas, hermano. 1, soy de mente muy cuadrada. Número 1. Número 2, no cocino. Yo puedo cocinar lo básico y suficiente para vivir. O sea, arepa, huevo, o sea, sé rallar queso. Me queda bien, me queda muy bien. Grueso y más finito, en sus 2 presentaciones. Y hiervo agua, a veces se gasta un poco, pero que hierva además nunca está de más. Bueno, hermano, entonces, la gente que no es muy experta necesita recetas. Paso 1, paso 2, paso 3. Y ¿sabes? Yo soy de los que piensa que la vida no funciona así. Y mucho menos la vida cristiana. La vida cristiana no funciona con recetas mágicas. Hermano, 1, 2, 3 para llegar al cielo, eso es complicado. Sin embargo, el Espíritu Santo inspiró aquí a Pedro para que nos diera 7 pasos, nos mostrara 7 equipos que no pueden faltar en nuestra vida para poder vivir la vida como Dios quiere que sea vivida. Interesantísimo. Permítame leer esta primera parte que nos va a dar tal vez la introducción a este tema. Y luego vamos a ir a esos pasos que lo vamos a empezar a estudiar hoy. Seguramente, Dios mediante, los terminaremos estudiando la semana que viene. El capítulo 1 de Segunda de Pedro, versículo 3, dice así. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. En sentido simple, Pedro nos está diciendo, cuando depositamos nuestra confianza en Cristo, a través de Cristo, Dios nos ha dado todo lo que podemos necesitar para vivir la vida como Dios espera que la vivamos. Esa santidad que es un tema recurrente aquí, es posible porque Dios en Cristo nos ha dado todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida santa. No me vayan a responder, pero la pregunta que cabría aquí es, ¿estamos viviendo una vida santa? Pedro sabía que no. Y como es una posibilidad real, entonces Pedro lo primero que hace es ayudarnos a recordar que tenemos en Cristo todo lo que necesitamos para vencer. Podemos vivir una vida santa porque Dios en Cristo nos dio todo lo que necesitamos. Y no solo eso, sino que juntamente con Cristo nos ha rodeado de preciosas y grandísimas promesas. Miren, las promesas que tenemos en el Señor son preciosas, son grandísimas, son de un nivel tan superior que nos garantizan a nosotros que no estaremos solos en nuestro caminar por esta vida. Así que en Cristo, en su poder, en su santidad y en sus promesas, nosotros tenemos lo que necesitamos para vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. Ahora, ya el Señor puso delante de nosotros todo lo que necesitamos para vivir en santidad. ¿Qué se espera de ti y de mí? Permítame hablarles un poco de la santidad y el contexto en el que estamos.
¿Saben? El ambiente en el que tú y yo vivimos no está condicionado para que vivamos una vida santa. Esa es la verdad. Cuando usted quiere vivir una vida santa delante del Señor y se enfrenta al mundo que nos rodea, al mundo que te rodea a ti y me rodea a mí, nos damos cuenta que todas las condiciones parecen estar dadas para que no podamos desarrollar esa vida santa. Y lo mismo le ocurre, por ejemplo, permítame ilustrarlo con esto, a un buzo que pretende bucear en aguas profundas. ¿Saben? El tema del buceo es un tema complicadísimo, porque todo depende de muchos factores. No es lo mismo bucear en las aguas del Caribe que bucear en el Océano Pacífico. No es lo mismo. No es lo mismo en aguas que pudieran estar por debajo de los 0 grados que estar en aguas que normalmente se mantienen entre 15 y 20 grados de temperatura. Es diferente. Así que el buzo tiene que equiparse de una cantidad de cosas que le van a garantizar no solo que pueda sumergirse, sino que pueda permanecer vivo allá abajo y no solo permanecer en lo que se quiere, pueda disfrutar de la experiencia de estar en la profundidad del mar. Así que permítame mencionar algunos. El traje del buzo no es un lujo, es una necesidad. Hay 3 tipos de trajes, digamos en la clasificación más simple. Los que son secos, los que son semisecos y los que son húmedos. El seco, pues, cuando vas a aguas muy profundas y que son muy frías, necesitas un traje que te permita mantener el calor corporal en la profundidad del mar. Allí no llega el sol. Y a la medida que más profundo vas, hay menos capacidad para tu cuerpo de mantener la temperatura que requieres para vivir. Y podrías morir de hipotermia, así que necesitas un traje que te proteja por completo de las bajas temperaturas. El traje es indispensable. Ese traje debe ir acompañado con unos escarpines o unas botas que van a hacer que tus pies se mantengan también calientes. Lo que nosotros comúnmente llamamos chapaletas son necesarias, porque el movimiento por la alta fricción que hay en el fondo del mar es muy limitado. Las chapaletas te van a dar la propulsión que necesitas para moverte. Necesitas también una careta, pero si no tienes una careta no vas a tener visibilidad en el fondo del mar. Y dependiendo de la profundidad en la cual vayas a bucear, ¿saben? Esa careta va a tener un cristal de un material distinto. Y necesitas oxígeno, tus tanques de oxígenos. Una botella que es la que va a acumular el oxígeno, necesitas un manómetro para saber la presión que tienes dentro y la cantidad de oxígeno que te queda, necesitas un distribuidor de oxígeno que es el que te va a permitir recibir a cierta presión el oxígeno que vas a respirar estando dentro. Hay una cantidad de elementos que no puedes dejar ninguno por fuera. Y el buzo, antes de sumergirse, revisa que nada falle. Nada. Todo tiene que estar donde está, todo tiene que funcionar bien y ante la mínima duda de que algo no esté donde tiene que estar o no funcione como que tiene que funcionar, el buzo tiene que inmediatamente subir y abortar la misión. ¿Saben por qué? Porque no fuimos diseñados para respirar debajo del agua. Usted va a entrar a un ambiente para el cual no estás diseñado. Y como no estás diseñado para ese ambiente, necesitas equiparte de todo lo que necesita o lo que te pudiera garantizar que vas a estar bien y con vida en ese ambiente para el cual tú no estás diseñado. Bueno, igualmente pasa con la vida que estamos viviendo. Para vivir la vida cristiana que Dios espera que vivamos, en este mundo en el que estamos, necesitamos equiparnos de una serie de valores espirituales que nos van a garantizar poder estar en santidad en el mundo en que vivimos. Porque este mundo que está aquí no está condicionado para que ustedes y yo vivamos en santidad. Esa es la verdad. Entonces, Pedro nos dice, ¿saben? Dios te ha dado en Cristo todo lo que necesitas para que puedas vivir en santidad. Cuentas con sus promesas. Y ahora sí, entendiendo que estamos en un mundo que no está equipado para que vivamos en santidad, pero se espera de nosotros que vivamos en santidad, permítame mencionar algunos equipos, 7 equipos que el cristiano debe tener para que pueda vivir en esa vida de santidad en medio de un mundo que no está equipado para la santidad.
Versículo 5 de la segunda carta de la segunda carta de Pedro, del capítulo 1. Versículo 5, dice así: precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, y a su virtud entendimiento, y al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Se dan cuenta? Ahí están. Pudiéramos llamar eso los 7 pasos de los hombres altamente santos, para usar un poquito el título de aquel libro famoso. ¿Saben? Son 7 elementos que antes de sumergirte en las aguas de la santidad, tienes que revisar que cuentas con ellos de forma plena. ¿Saben? Me encanta cómo lo plantea Pedro. Dice, lo voy a citar en Reina Valera: si estas cosas abundan en ustedes, no le permitirá estar ociosos. La palabra ocioso ahí es interesante de que la consideremos. ¿Saben por qué? Porque creemos que alguien ocioso es aquel que no hace nada. Y hay momentos en los que la ociosidad pudiera ser intencional y hasta necesaria. ¿Saben? Si usted detiene lo que hace para descansar y necesita tomarse un descanso, tómeselo. Ese es un tiempo que alguien pudiera definir de ocio productivo. La palabra ociosidad que plantea Pedro aquí no tiene nada que ver con eso. Realmente plantea al ocioso como aquel que no está haciendo lo que debería estar haciendo. Y eso conlleva un problema. Si tú y yo no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo, entonces con toda seguridad estamos haciendo lo que no deberíamos estar haciendo. ¿Sí lo vieron? Si tú no estás haciendo lo que deberías estar haciendo, con toda seguridad estás haciendo lo que no deberías estar haciendo. Y el problema del término ocioso aquí es alguien que no solo no está haciendo lo que debería, sino que además no tiene ninguna intención de hacer lo que debería. Es como aquella persona que no trabaja, pero igual no quiere trabajar. Hermano, ¿y qué pasa contigo? No, es que no tengo trabajo. Pero vamos a llevarte a buscar. No me busques nada porque es que no quiero trabajar. No me has preguntado, no tengo trabajo porque no quiero. Pues con ese no hay nada que hacer. Y Pedro dice, si estas cualidades, permítanme ponerlo allí en contraposición de ideas, si estas cualidades no abundan en nosotros, mi hermano, entonces podríamos terminar en un vacío, pudiéramos terminar ociosos. ¿Cómo saber si mi vida está dentro de ese calificativo de ocioso que Pedro plantea aquí? Bueno, hay algunas marcas que pudieran ser evidentes. Algunos pensamientos pecaminosos que no son del Señor comienzan a tener lugar en mi vida. Pensamientos que antes no tenía, ahora comienzan a ser parte de mi manera de pensar. Aquellos pensamientos que estaban bajo control, que los tuve en algún momento, pero logré en el poder del Señor ponerlos bajo control, comienzan a retomar un nuevo control sobre mí. Mi identidad cristiana es eclipsada y lo que hago comienza a sobreponerse a quién soy en Cristo. ¿Saben? Comienzo a perder el control de lo que estoy haciendo. Experimento sentimientos de soledad y entramos en ese punto en el que creemos que nadie es capaz de comprendernos, estamos solos, no tengo con quién hablar, esto que estoy viviendo es algo muy mío y comenzamos a aislarnos. Y esos pensamientos que tienden a aislarnos van a llevarnos a negar la posibilidad de tener una ayuda efectiva en esto que estoy viviendo. Y en ese proceso de aislamiento, de no buscar ayuda, comenzamos a entrar en un punto o de fanatismo pleno, en el que digo, yo puedo solo, o en un punto de arrogancia, en el que creo que nadie está a la altura para que pueda ayudarme en medio de mi condición. Cuando llego allí, debo saber que estoy en un problema serio. Cuando llegamos a ese punto, lo que sigue son malas decisiones,
seas que la tomes o que las dejes de tomar. Cuando tomo decisión y actúo, seguramente es mala decisión. Y cuando dejo de tomar alguna decisión y me voy a quedar tranquilo, pues el quedarse tranquilo también termina siendo una mala decisión. Comienzo a hundirme en una espiral de situaciones que el salmista llamó el pozo de la desesperación. Y sentimos que comenzamos a hundirnos en el lodo cenagoso. ¿Saben? Estas cualidades son características de aquellos que han caído en un vacío productivo en su vida personal, la cual Pedro aquí llama ocioso. No hemos abundado en las cosas en las que deberíamos abundar y por lo tanto, entonces estamos viviendo en un vacío productivo, no estamos haciendo lo que el Señor espera que hagamos y por ende comenzamos a hundirnos en aquello que no deberíamos estar haciendo. Ante esto, Pedro nos da la salida. Tienes todo lo que necesitas para vivir en santidad, tienes todo lo que necesitas para poder vivir como Dios quiere. Y el primer equipo que debes considerar es el siguiente: añade a tu fe virtud. Partimos de la base de la fe. Todo el que ha depositado su confianza en Cristo ha abrazado la salvación que Dios nos da en Cristo por medio de la fe. Ahora, abrazo a Cristo por medio de la fe, soy salvo y sobre esa fe que me ha llevado a abrazar a Cristo, Pedro dice, sobre esa fe debes colocar virtud. Virtud. Y virtud implica acción. Y permítame tal vez poner aquí en balanza dos pasajes que hablan de la fe. Pablo habla en Efesios 2:8 acerca de la fe y dice, por gracia sois salvos. O sea que lo que nos da la salvación no es ni nuestra fe ni nuestro esfuerzo. Lo que nos hace salvo es la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Pero la fe es el medio a través del cual nosotros abrazamos esa salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y el 8 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Yo abrazo la salvación, la gracia de Dios a través de la fe. Muy bien. No por obras. No hiciste nada, no hice nada. No habría nada que pudiéramos hacer. Tenemos la salvación, perdonen la expresión porque suena vulgar, pero es que no hay otra. En castellano no hay muchas. Y esta es la que cabe aquí. ¿Saben usted y yo podemos tener acceso a la salvación por medio de la fe? Porque a Dios le dio la gana. No hay otra. Ni tú ni yo teníamos nada que pudiera hacernos merecedores de esa salvación. La palabra gracia es un regalo inmerecido. Entonces, abrazo la fe. Pero ya Santiago, en su carta, plantea algo de la fe que en algún punto de la historia algunos consideraron que era coincidían en la idea de que era contradictorio con Pablo. Pablo dice, a ver, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar a través de mis obras mi fe, porque la fe sin obra es muerta. Pablo ya dice, no por obras, y Santiago dice aquí, apela a las obras. Bueno, la relación que hay entre estas dos fe es la siguiente. La fe sin obras me lleva a abrazar la gracia. Pero una vez que abrazo la gracia y comienzo a vivir por fe, ¿saben? Mi manera de vivir tiene que dejar evidencia de eso. Y a eso es lo que dice Santiago, muéstrame a través de tus obras la fe. Muéstrame, muéstrame. Alguien aquí pudiera decir, mi hermano, yo sé matemáticas. Bueno, saque el lápiz y papel, vamos a ver si es verdad. ¿Sabes? Te puedes decir con su boca cualquier cosa, pero en los actos vamos a saber realmente qué hay hacia adentro. Pedro está planteándolo ahora así. A esa fe que me llevó a abrazar a Cristo, debo ahora añadir sobre esa fe y vamos a poner ya a funcionar esas obras, ese accionar nuestro que nos lleva a vivir en la vida de santidad. Vas a colocar sobre esa fe virtud. La palabra virtud es una palabra interesante porque habla de virilidad, de una concepción muy masculina del asunto. Por ahí hay un dicho español antiguo que dice que la virtud, lo único que tiene de femenino la virtud es el género gramatical.
Porque en todo lo demás, la palabra virtud se refiere a virilidad. Y la virilidad era una forma de plantear lo fuerte, lo valiente, la valentía, la fortaleza, estaban asociadas con la virilidad. Cuando Pedro dice aquí, a tu fe añádele virtud, realmente tiene en mente dos cositas. La primera, valor, valor de valentía. Vas a añadir a tu fe valentía, valor. Y lo segundo, excelencia. Entonces, a la fe que me llevó a abrazar a Cristo, yo voy a evidenciar esa fe, poniendo sobre ella valentía, valor y excelencia. Es esa excelencia que está dispuesta a pagar el precio. La virtud es la excelencia que está dispuesta a pagar el precio. Trata de vivir una vida de excelencia en una sociedad mediocre y se va a dar cuenta que necesita ser valiente para poder romper con la mediocridad que hay en el entorno. Así funciona. Entonces, el que quiere vivir en santidad sobre su fe debe colocar la virtud. Ahora, se espera que desarrollemos esa virtud, esa excelencia, ese valor que nos lleva a pagar el precio de la excelencia en por lo menos tres áreas. La primera, en nuestra conducta moral. El cristiano debe desarrollar una conducta moral excelente y para eso va a requerir mucho valor. Mucho valor. ¿Saben? En esta sociedad donde lo moral está fuera del juego, hace años les pudiéramos haber dicho, estamos en una sociedad inmoral. Bueno, porque sabía que era lo correcto, pero decidía no hacerlo. Inmoral. En este momento se habla de una sociedad amoral. ¿Saben qué es? Para resolver el problema, la sociedad ha decidido disolver la línea que define lo correcto. No hay correctos. En la sociedad en la que estamos viviendo hoy, no hay correctos. Todo es relativo. La gente pudiera decirte, ¿sabes? Lo que para ti es malo, puede que para mí no. Y lo que para ti es bueno, puede que para mí no. Entonces, cada quien define qué es bueno y qué es malo. Llegó una sociedad que decidió borrar la línea que define lo moral. Decir, soy excelente en mi vida moral. Va a requerir mucho valor. Es pararse ante una sociedad y decirle, ¿sabe qué? Dios diseñó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Parece loco, pero para decir eso hoy se requiere valor. Para pararse y decir, la Biblia dice que Dios creó a un hombre y una mujer. No hay más nada. Hombre, mujer, ginecólogo y proctólogo. No hay más. Baño de mujeres y de hombres. No hay más. ¿Saben? Cuando nos paramos y en nuestra concepción de la moralidad somos capaces de plantear esto, la sociedad de hoy va a exigir de nosotros valentía. Porque la excelencia moral va a exigirnos valor. Pero se espera de nosotros que seamos, moralmente hablando, excelentes. Pero no solo en lo moral, también en nuestras convicciones cristianas se espera de nosotros que podamos tener esa excelencia. Es decir, que podamos pararnos y defender nuestra fe de tal manera que estemos dispuestos a pagar el precio que eso implique. Miren qué complicado es poder mantener nuestras convicciones cristianas en una sociedad que ya ni valores espirituales tiene. Es complejo. Y Pedro nos dice aquí, se espera de ustedes que a esa fe que tienen puedan poner sobre ella convicciones cristianas. Estoy claro que existen algunos cristianos que pertenecen a algo así como a las fuerzas secretas del Evangelio. O sea, esos son los cristianos que están trabajando de incógnito. Sí, no, yo soy cristiano, pero yo me cuelo entre la gente para que no se distinga. Ellos no saben que yo soy cristiano, pero yo estoy ahí. Hermano, Pedro dice, mira, no funciona así. Los de la policía secreta, no son del cuerpo. ¿Saben? La verdad verdadera es que se espera de nosotros que defendamos con valor nuestras convicciones cristianas en un mundo que no tiene ningún valor espiritual. Y tenemos que hacerlo.
Y no solo en lo moral y en nuestras convicciones cristianas, sino que también se espera que evidenciemos esa virtud en los momentos difíciles. ¿Cómo reaccionas cuando estás viviendo una situación compleja? ¿Cómo actúas en medio de aquellas situaciones que parecieran no tener el resultado o no indicarte la salida que esperabas tener? Cuando las cosas no salen como esperas, ¿cómo actúas? Se espera que puedas actuar con excelencia y valor. Entonces el cristiano está llamado a marcar una diferencia a través de la virtud, excelencia y valor en todo lo que es y en todo lo que hace. ¿Saben? Vivir una vida excelente hoy para el cristiano actual exige un valor tremendo. Y más en una sociedad como esta que ha ido borrando esa línea que separa lo correcto de lo corrupto. Estamos en una sociedad que ha ido borrando la línea que separa lo correcto de lo corrupto. El cristiano ha sido llamado a vivir con excelencia. Quiero darles un ejemplo de esta vida en la misma Biblia, en 3 jóvenes que se atrevieron a defender con valor sus convicciones y lo hicieron con excelencia. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los 3 amigos de Daniel. En sus nombres arameos, Sadrach, Mesach y Abednego. Muy bien. ¿Saben? En este episodio no está Daniel. Seguramente después de lo que pasó en el capítulo 1 y 2 de Daniel, Daniel fue enviado a gobernar como recompensa de aquel sueño que interpretó a alguna provincia de Babilonia, pero ciertamente en la ciudad del rey estaban sus 3 amigos, solamente ellos. Y el rey de Nabucodonosor, rey de Babilonia, creó una estatua inmensa de sí mismo y ordenó que al sonar la trompeta y una cantidad de señas, todos los que estaban allí cayeran de rodillas a adorar su estatua. Era una característica de estos emperadores que se creían Dios. Permítame decirle, el rey más absoluto que la historia ha registrado ha sido Nabucodonosor. No le rendía cuenta a nadie. Era un tipo tan duro que nadie en su presencia se atrevía a contradecirlo en nada. Era absoluto. Y así que el hombre da este edicto y suena la trompeta y todos los que están allí caen de rodillas ante su estatua y solamente se mira la imagen de 3 jóvenes que no se postran. Era evidente. Y quedaron de pie. Y los manda a llamar el rey a algunos chismosos que siempre han estado, ellos siempre han existido. Y le dijeron al rey, rey, aquí hay 3 que no se postran. Y lo llevan ante el rey y el rey les da una nueva oportunidad y le dice, vamos a sonar otra vez la cosa y vamos a ver si se postran. Y estos jóvenes no se postran y muestran su virtud al responderle al rey lo siguiente. Sepa pues, oh rey, que nuestro Dios puede librarnos de su mano. Hermano, Nabucodonosor había dado ya la regla. El que no se postre va a ser echado a un horno que arde con fuego. Era una especie de caverna que encendían con un fuego tan ardiente, que la radiación dejaba salir ese calor abrasador fuera de las instalaciones de ese horno. En ese hueco allí iban a echar a todo aquel que osara no arrodillarse ante su estatua. Y estos jóvenes le dicen, Señor, quiero que sepa, rey, que nuestro Dios puede librarnos de su mano y puede librarnos también de su horno. Que me libre de tu mano ya es una cosa osada, porque tenía todo el poder. Pero que me libre de su horno es una cosa objetiva. Hermano, porque el rey podía tener una ráfaga de misericordia y decir, ¿saben qué? Quédese quieto, chicos, esta vez vamos a dejarlo así. Bueno, pero si eran arrojados al horno, no había nada que hacer, objetivo. Pero continúan estos jóvenes hablando y le dicen al rey, Dios puede librarnos de su mano y del horno. Pero si no lo hiciera, ¿saben qué, rey? No vamos a postrarnos ante su estatua. ¿Saben? Es una forma de decirle al rey, nosotros adoramos a un solo Dios. Y nuestro Dios es tan poderoso que es más fuerte que tú con todo lo absoluto y loco que te crees. Nuestro Dios es tan poderoso que puede librarnos del horno con todo lo caliente y abrasador que es. Pero si el Señor no quisiera darnos la bendición de ser librados,
igual su nombre seguirá siendo adorado. Nosotros le seguiremos glorificando. Y aquí surge una pregunta interesante. La pregunta es, ¿adoramos nosotros al Señor con estos niveles de virtud? Excelencia y valor. ¿Saben? Nuestro Dios es adorado en nuestra vida. Le adoramos en nuestro trabajo, le adoramos en nuestros liceos, en nuestros colegios, en las universidades donde estudiamos. Le adoramos en nuestra casa, en la comunidad, donde sea que nos movemos. Le adoramos en nuestro matrimonio, le adoramos en nuestro hogar, le adoramos en la iglesia, le adoramos donde sea que vayamos. Porque tenemos un Dios que es bueno y misericordioso y provee. Pero si el Señor dejara de proveernos hoy y dejara de darnos lo que deseamos, si aquellos que se levantan contra nosotros por vivir esa vida de excelencia tuvieran éxito, ¿seguiríamos adorando al Señor? Valor, valor. El Señor es adorado, excelencia. Y le seguiremos adorando, aun cuando lo que esté al frente a nosotros no sea lo que deseamos, valor. ¿Saben? Se espera del cristiano que a su fe le pueda colocar sobre ella virtud. ¿Saben estos jóvenes, para terminar la historia y no dejarla así? Fueron arrojados al horno. Nabucodonosor se ofendió tanto. Sepa pues, rey, que nuestro Dios puede librarnos de su mano. Yo me imagino que los chismosos que estaban allí, que habían alborotado el asunto, cuando estos jóvenes dijeron eso, se taparon para no ser salpicados con la sangre de ellos. Pero el rey, en su molestia, mandó a calentar el horno 7 veces más. ¿Saben? Un número no literal, sino una forma de decir, lo calentaron a todo y más de lo que el horno podía dar. Tanto que los que arrojaron a los jóvenes estos al horno del fuego, por la radiación se quemaron. Y los arrojaron. Y cuando estaban dentro del horno, el rey vio que habían como 4 figuras dentro del horno. Y pregunta a los que están con él, ¿no eran 3 los que echamos? Sí, fueron 3, pero yo veo 4 y caminan, no se están quemando. Y pide que salgan de allí. Cuando salen los 3 jóvenes ilesos, no se quemó ni uno de sus cabellos, no salieron ni hediondo a humos. El Señor los liberó de la mano de Nabucodonosor, del horno y hasta del mal olor que genera el humo en el cuerpo. Los liberó de todo. ¿Saben? El valor tiene como garantía la bendición de Dios sobre nuestra vida. Entonces, una vida verdaderamente bendecida, ¿sabes? Es la que es capaz de colocar sobre su fe, esa fe que me llevó a abrazar la gracia salvadora de nuestro Señor. Esa fe está, sobre ella hemos colocado la virtud que es valor y excelencia. Ahora, vivir una vida excelente tiene una exigencia y es el segundo equipamiento que vamos a estudiar hoy. El segundo tiene que ver con el conocimiento. Versículo 5 de 2 de Pedro capítulo 1. Precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento. La Reina Valera dice conocimiento. Y saben, este conocimiento es el que nos permite decidir de manera correcta en medio de las distintas situaciones que tenemos que enfrentar en la vida. Porque ¿cómo saber qué es excelente si no hay una medida que me permita determinar qué es excelente? ¿Saben? Alguien tiene que poner el estándar, alguien tiene que marcar la medida. Cuando estaba en la universidad, pues mirábamos algunas unidades de medición y tal, y surgió una pregunta tonta, pero con sentido. Por ejemplo, cuando teníamos que pesar algo, ¿quién determina que 1 kilo es 1 kilo? ¿Lo han pensado alguna vez? ¿Quién determina que 1 metro es 1 metro? Alguien dirá, yo mido 1,70 m o 1,75 m, sí, ¿según qué? Alguien tiene que poner la regla. Y permítame decirle, si vamos a hablar de peso, no puede ser el peso del mercado. No puede ser ellos los que digan que es 1 kilo, pero no sé quiénes han comprado en algún mercado popular de aquí de Caracas, pero en muchos de ellos los pesos no son muy correctos. Conozco por ahí algunos lugares donde 1 kilo es como 600 gramos. No funciona. Entonces, ¿quién puede decirnos
un kilo es un kilo. Bueno, en Venezuela hay una institución que se encarga de certificar que las balanzas pesen lo que dicen que pesan. Ellos tienen unos objetos que tienen el peso adecuado y ese peso está calibrado perfectamente y ellos como institución garantizan que esa barra que tienen allí pesa un kilo y ellos van a hacer auditoría de las balanzas, por ejemplo. Y cuando llegan allá, colocan sobre esa balanza este peso y si ese peso no marca un kilo, con ello ellos tendrán que calibrar la balanza para que llegue al peso que es. ¿Saben? Porque en Venezuela, por ejemplo, Sencamer es la institución que garantiza que las medidas son las que son. A nivel internacional hay medidas más complejas, hay metrología y la medición métrica está estandarizada internacionalmente, de manera tal que en Venezuela lo que pesa un kilo, en Estados Unidos pesa un kilo, y en Francia pesa un kilo, y en China pesa un kilo, y todo pesa un kilo porque hay una medida internacional que establece un kilo es eso. Bueno, les cuento todo esto porque cuando hablamos de conocimiento y de vivir en excelencia, ¿quién dice qué es excelente? ¿Quién dice qué es lo correcto? ¿Quién determina lo correcto? ¿Saben? No puede ser mi propio criterio. O sea, no puede ser que lo que determine que es excelente sea yo. No puede ser que de acuerdo a cómo me sienta, eso determine mi criterio. Lo que plantea Pedro aquí es conocimiento y ese conocimiento está directamente relacionado con la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro sistema de metrología moral? ¿Quién determina qué es correcto y qué no? La palabra de Dios. Así que la Biblia puede presentarnos ante nosotros dos términos que se traducen en conocimiento. El primero, pues lo voy a mencionar en su idioma original porque se parece mucho a algunos nombres que tenemos por allí. Algunos padres le han puesto a sus hijas Sofía. Y realmente Sofía tiene que ver con sabiduría. Santiago dice en el capítulo 1, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Esa sabiduría es un conocimiento al que no hubiera podido llegar si el Espíritu Santo de Dios no interviene. Entonces, puedo estudiar su palabra y logro comprender lo que el Señor quiere transmitirme a través de ella porque el Espíritu Santo de Dios me revela su palabra, sabiduría. Ahora, esa revelación, ese conocimiento me lleva a actuar. Y ese es el término conocimiento que nos presenta aquí Pedro. Y viene dado por el término gnosis. ¿Saben dónde vienen gnósticos y otros términos por allí? Que tiene que ver con la capacidad de aplicar lo que la sabiduría me enseñó, lo aplico a mi vida diaria. Entonces, a esa virtud, excelencia y valor, debo añadirle conocimiento. La capacidad de aplicar lo que la Biblia me ha enseñado a mi vida diaria. Y ella es la que va a marcar mis patrones de excelencia. Entonces, es necesario que nosotros como hijos de Dios conozcamos la palabra de Dios para que podamos aplicarla y vivir con excelencia. Y es la palabra de Dios lo que se espera que tú y yo defendamos con valor. Les hablaba un rato hasta atrás acerca de la sociedad que ha ido borrando la línea entre lo correcto y lo corrupto. Y nos generamos un conflicto en la sociedad, por lo menos venezolana. ¿Saben? Nuestra sociedad actual, nosotros los venezolanos tenemos dichos para todo. Y aquí en Venezuela, nosotros aplicamos cosas como, es que aquí las cosas se hacen así. No, que en Venezuela la cosa es así. Y todo está así como medio empapadito con la viveza criolla. El venezolano es más vivo que tío conejo. Entonces, como somos muy vivos, entonces, de alguna forma, hemos definido el patrón de conducta para todas las cosas que hay. Y aquí en Venezuela, la cosa se hace así. La pregunta para nosotros como hijos de Dios es la siguiente. ¿Y cómo espera el Señor que tú las hagas? ¿Saben? En Venezuela reina la anarquía del más vivo. Porque venezolano tonto se muere pequeño. Y aquí entre nosotros hay algunos que no crecimos mucho, pero no estamos muertos, y no somos tan pequeños.
Entonces, posiblemente no somos tan tontos. Pero saben, más que qué dicta la sociedad de cómo actuar, el conocimiento que plantea aquí Pedro es, ¿cómo espera entonces Dios que tú actúes? ¿Cómo espera Dios que actúes ante las dificultades que tienes? ¿Cómo espera Dios que actúes ante los peligros que te envuelven? ¿Cómo espera Dios que actúes ante las distintas realidades que afectan tu vida? ¿Cómo espera Dios que actúes? Conocimiento. Esa línea entre lo correcto y lo corrupto, podremos pasarla cuando nos sujetamos no a lo que la sociedad está refiriendo a la conducta, sino cuando nos comenzamos a comportar como Dios quiere que nos comportemos. ¿Qué quiere el Señor? ¿Qué espera de ti el Señor? Y es allí donde vas a necesitar excelencia. La Biblia dice, y es allí donde vas a necesitar valentía. Hermanos, la semana que viene, Dios mediante, continuamos con los otros elementos de este traje de santidad que nos va a permitir vivir vidas santas en un ambiente que no está diseñado para la santidad. Solo hemos visto hasta aquí 3 elementos que son centrales. El primero, la fe. La fe que me lleva a abrazar la gracia. Pedro parte del hecho que sus destinatarios, todos, a través de la fe, han abrazado la gracia. Ahora, sobre esa fe debes añadir virtud. Y vas a colocar esa excelencia y ese valor que debe caracterizar al cristiano. Miren, parece tonto tal vez escuchar eso aquí. Pero Pedro le está hablando a un grupo de cristianos que estaban siendo perseguidos y que su vida podía depender de esa virtud que debían añadir sobre su fe. Pedro mismo estaba por morir, por entregar su vida por la causa de Cristo. Y qué tremendo que alguien que está por morir entregando su vida por la causa de Cristo nos diga, debes vivir una vida de excelencia y valor. Hermanos, debemos vivir una vida de excelencia y valor. Y para ello necesitamos conocer qué quiere el Dios de la excelencia que tú y yo hagamos. Necesitamos conocer su palabra. Y en la medida que la conocemos, aplicarla en nuestra vida diaria. ¿Qué quiere Dios que tú hagas ante la situación que estás viviendo justo ahora? ¿Qué tal si oramos? Vamos a estar de pie. Vamos a orar. Las condiciones siguen. Hay más elementos que vamos a colocar sobre estos que están aquí. Pero Pedro hasta ahora nos ha dicho, necesitas revisar esa fe salvadora, esa fe que te llevó a abrazar a Cristo. Y esto genera para nosotros aquí una primera pregunta. ¿Has abrazado tú, por medio de la fe, la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús? Es decir, ¿has invitado a Cristo a ser el Señor y Salvador de tu vida? ¿Has rendido a Cristo tu vida y le has permitido tener el control de la persona que eres? ¿Saben? Esa es la fe que Pedro está poniendo como fundamento. Sobre esa fe, para aquellos que pudieran hoy pararse y decir, sí, yo abracé a Cristo y soy salvo gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, quien me perdonó. Y habiendo abrazado a Cristo por medio de la fe, Pedro dice, ahora se espera de ti que añadas, que coloques sobre esa fe virtud. Necesitamos valor para poder vivir como Dios espera que vivamos. Saben, muchos judíos que tuvieron un encuentro personal con Cristo, entre ellos Pedro, tuvieron que manifestar valor para dejar atrás la religión que históricamente les acompañó con los judíos, para ahora comenzar a seguir a Cristo. ¿Ven el valor? Se espera que coloques sobre tu fe valor y excelencia. Y sobre ese valor y sobre esa excelencia, conocimiento. ¿Saben, hermanos?
Si estas dos cosas abundan en nosotros, hemos dado un paso maravilloso para no estar ociosos, para dejar de hacer lo que no debemos hacer y encaminarnos a hacer lo que sí debemos hacer. Señor, aquí estamos, míranos. Entendemos en tu palabra que tú nos has dado en Cristo todo lo que necesitamos para poder vivir la vida que tú deseas. Podemos ser santos porque tú eres santo. Entendiendo esto, queremos pedirte que nos ayudes a desarrollar, ahora que nuestra fe nos ha llevado a abrazar tu gracia. Ayúdanos a añadir sobre esa fe, a colocar sobre esa fe virtud, excelencia y valor. Levanta un grupo de verdaderos creyentes aquí, capaces, dispuestos a pagar el precio que la excelencia exige de cada uno de nosotros. Levanta un grupo de hombres y mujeres aquí que conozcan tu palabra y apliquen los principios establecidos en ella en todas las áreas de nuestra vida. Nos pedimos en Cristo Jesús que tú nos ayudes a vivir en esos niveles de virtud y de conocimiento que Pedro nos presenta aquí en tu palabra, para que tu nombre sea glorificado en todo. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú seas dirigiéndonos y todo vestigio de ociosidad de nuestra vida sea quitado y comencemos a dar los frutos que tú esperas que demos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.